Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre el antipapa. Sí, así lo dice el arzobispo Vigano en una larga entrevista con Taylor Marshall. De eso estaré comentando, o resumiendo, mejor dicho, esa larga entrevista. Está en inglés completamente. Para cambiar un poco de tema, quiero invitarlos a sumarse al canal, darle like, y así como activar la campana para que de esta manera usted pueda recibir las notificaciones cuando se sube un video. Suscríbase ahora. Y a quienes ya lo han hecho, muchas gracias. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Iniciamos. Bueno, para iniciar sobre esta larga entrevista que concedió Monseñor Carlo María Vigano, tenemos que primero un poquito ampliar sobre Taylor Reed Marshall. Él es un converso hacia el catolicismo. Es, vamos a decir, sacerdote o ex sacerdote de la Iglesia Episcopal. Y se convirtió al catolicismo tradicional, y de esta manera pues ha hecho su programa aquí en un canal de YouTube. Esta es como a manera de introducción. Si usted no ha escuchado sus videos, pues son muy buenos, sus entrevistas son muy buenas, sus análisis también son muy buenos. Pero pues para ir al tema, el arzobispo Carlo María Vigano pues dio una amplia entrevista al doctor Taylor Marshall, donde expresamente dijo el Papa Francisco es un antipapa y que la renuncia del Benedicto XVI en el 2013 fue ciertamente inválida, esto debido a los defectos de procedimiento. Textualmente dice: la invención del papado emérito socavó aún más el primado petrino y abrió el camino a ese papado convertido en una surrealista división de munus y ministerio, sin ninguna base teológica o canónica, que hoy evoluciona hacia una reinterpretación del papel del pontífice en clave ecuménica, dijo Monseñor. También, durante el proceso de la entrevista, el arzobispo Vigano acusó, por decirlo de esta manera, a Benedicto XVI, sí, al Papa Benedicto, el último Papa fallecido, que la redefinición de la institución petrina y su creación del papado emérito constituye la máxima expresión de esas instancias heréticas de la teología ratzingeriana, o sea, de Ratzinger, y como tales deben ser objeto de una condena muy precisa, junto con otras herejías, pero de las cuales el teólogo alemán nunca renegó. Esto es lo que fue diciendo durante el proceso de la entrevista. Ahora, refiriéndose al actual Papa, dice, considero a Jorge Mario Bergoglio, o sea, recuerden que él no le llama Papa o Sumo Pontífice o su santidad, cualquiera de esos títulos, al actual Papa Francisco. Él lo llama por su nombre de bautismo directamente, que es Jorge Mario Bergoglio. Pero en fin, textualmente dice: considero a Jorge Mario Bergoglio un antipapa, o mejor dicho, un contrapapa, un usurpador, un emisario del lobby anticatólico infiltrado en la iglesia desde hace décadas. Por su parte, también identificó como los hombres más peligrosos del Vaticano actualmente. Dos de ellos todavía viven y están al frente de la iglesia, que es el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, y el jefe de la doctrina para la defensa de la fe, lo que la antigua Inquisición,
el cardenal Víctor Manuel Fernández, que debería, que su trabajo es defendernos y defender la fe. Hace todo lo contrario. Ataca a los de fe y abre la puerta abierta a los no de fe para que entren y hagan el desastre. También dijo que el liberal cardenal Jean Claude Holrich, el cardenal Arthur Roche, contrario a la misa en latín, y al mismo arzobispo venezolano Edgar Peña Parra. Mientras insta a los sacerdotes a ofrecer solo la misa tradicional, de quien el Papa Francisco, o sea, Vigano dijo que el Papa Francisco y quien el Vaticano recientemente incurre en una excomunión automática contra Vigano por rechazar el Concilio Vaticano II, a Jorge Mario Bergoglio o Francisco como Papa, y todavía aclaró que un Papa santo anularía el Vaticano II y haría dos cosas más. Aboliría el Novus Ordo, o sea, la misa Novus Ordo, como hoy la mayoría en todo el mundo de las parroquias o las diócesis se tiene, el Novus Ordo Mise, como lo celebran actualmente, de frente al pueblo. Y también, como tercer punto, dijo que el Papa Santo, aparte de anular el Concilio Vaticano y aparte de abolir el Nuevo Sordo, restauraría la liturgia tradicional y le pondría al frente de todo. El Papa, perdón, el arzobispo Vígano, lo sabemos de facto desde que hace mes y medio, que fue declarado excomulgado por el, el mismo Vaticano. Pero aquí la pregunta es, ¿está realmente en cisma el arzobispo Vígano? Ese es para el análisis. Se los voy a presentar en el próximo video para no extenderme demasiado. Y los jóvenes católicos de ahora son cismáticos por preferir la misa en latín, contrario a no preferir la misa del Novus Ordo. Estas preguntas las estaremos respondiendo en el siguiente video. Mientras tanto, ¿qué es lo que usted opina en torno a lo que acaba de decir? Sí, a lo que acaba de decir en la larga entrevista que realizó el arzobispo Carlo María Vigano. Ciertamente es admirado por muchos obispos, unos escondiditos o así como decimos por abajo del agua o bajo de la mesa, otros abiertamente lo admiran y lo expresan como tal por ser valiente. Y recordemos que a él lo puso el Papa Benedicto XVI en su momento como nuncio apostólico aquí en Estados Unidos, es decir, el representante a nivel civil, digamos, como el embajador del Papa aquí en Estados Unidos. Y fue el que descubrió, denunció los abusos sexuales y la corrupción de, del cardenal Teodoro McCormick, o ya retirado, enjuiciado, y lo retiraron porque ya que su edad, creo que 90 y tantos años, y que fuera o que es el último sobreviviente del grupo llamado la Mafia de San Gallo, que luchó, buscó la manera, hasta que lo hizo, de poner a Jorge Mario Bergoglio en la silla de San Pedro para que se convirtiera en el Papa Francisco. Ese es el último que sabemos de él. Lo recordamos que Benedicto XVI le quitó toda, vamos a decir, celebrar la misa, lo puso al retiro y todo eso, y cuando llegó Papa Francisco, pues lo resucita. Es decir, le quita todos los castigos que el Papa anterior le había impuesto.
¿Por qué? Porque pues es su padrino. A final de cuentas, es su padrino. Y pues tenía que protegerlo, tenía que hacer de las suyas. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en torno. Ciertamente es muy valiente el arzobispo Carlo María Vigano. No se sabe dónde está, dónde vive, desde dónde lanza sus declaraciones, tanto escrito como videos, pero sin embargo se ha hecho como la voz que se escucha a lo lejos, en medio de la soledad, en medio de la turbulencia, de toda esta confusión, que el Papa Francisco se ha dedicado a difundir. ¿Por qué? Por ser liberal marxista de izquierda, y de esta manera pues podemos entender por qué actúa como actúa. No nos protege de quienes nos atacan y no protege a los suyos, ni siquiera a los mismos sacerdotes u obispos. Ataca a quienes ofrecen, predican, viven la, vamos a decir, la vida cristiana católica tradicional. Entonces, en esos tiempos de confusión y de oscuridad, pues sigamos pidiéndole a Dios la luz para saber para dónde hacerse. Y no hay otra atrás de Jesucristo. Sin importar los errores que en estos momentos Roma esté cometiendo, el mismo Papa pueda cometer o ha cometido, etcétera. Sigamos fiel al Evangelio, que es lo que nos dio en la Eucaristía, por supuesto, y a la Virgen María. ¿Y usted, hermano católico cristiano, qué opina de todo esto? Su opinión es válida. Muchas gracias.